Telereportaje. Nos enlazamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de Telereportaje. Desde el Vaticano. En vivo desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para ti. Muy buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Bien, me da gusto saludarte. Cuéntanos, por favor. Mira, estoy aquí en la sala de prensa del Vaticano. Hubo una concurridísima conferencia de prensa para presentar el muy esperado documento, la exhortación post-sinodal del Papa Francisco sobre el sínodo de Amazonia que tuvo lugar, como recordarás, el año pasado, en los últimos meses del año pasado. Había muchísima expectación, Emanuel, porque el tema más mediático de toda la evolución, de todo el proceso sinodal, había sido la posibilidad eventual por parte del Papa Francisco de permitir la ordenación de diáconos casados, hombres casados, para que puedan ser ordenados sacerdotes a estos hombres casados, para que en zonas remotas de la Amazonia, donde hay una fuerte escasez de sacerdotes, pues puedan dar los sacramentos, sobre todo la comunión. Había muchísima expectación y este tema creó muchísimas fricciones, oposiciones, contraposiciones, sobre todo entre los grupos, digamos, llamados conservadores y los más progresistas. Hubo incluso presiones muy fuertes en las últimas semanas por parte de un cardenal africano, Sarah, quien escribió junto con el Papa Emérito Benedicto XVI un libro Desde lo profundo de nuestro corazón, defendiendo de una forma muy firme el celibato sacerdotal. Y finalmente, pues en este documento de 52 páginas, 111 puntos, después de todo este debate, el Papa Francisco ni siquiera menciona el tema. Lo que ha hecho el Papa Francisco es lo siguiente, es presentar su exhortación, es un documento de su magisterio. El documento final del sínodo, que fue aprobado por más de las 2/3 partes de los sínodos, de los obispos presentes en el sínodo, en el que ellos pedían esa posibilidad de ordenar a hombres casados en zonas remotas de la Amazonia, el Papa no aprobó ese documento, lo deja a la lectura de la gente como propuesta, es decir, las propuestas quedan sobre la mesa. Eso es lo que nos han explicado, pero tiene cierta autoridad moral, evidentemente, porque el Papa lo presenta, pero el que hace magisterio, digamos, es lo que el Papa escribe, y lo que el Papa escribe es que prácticamente no escribe absolutamente nada, ni sobre el tema de los sacerdotes, digamos, de estos hombres casados que puedan ser sacerdotes, ni sobre las mujeres diaconisas, porque también había habido la petición de más de los 2/3 del sínodo de que las mujeres pudieran ser nombradas diaconisas y pudieran administrar algunos sacramentos. El Papa prácticamente no entró, por lo tanto, en ninguno de los puntos de las propuestas del sínodo. Hay diferentes lecturas, hay quienes ven esta actitud del Papa como una forma de prudencia, teniendo en cuenta de todo lo que sucedió en las últimas semanas, de estas polarizaciones tan fuertes dentro de la Iglesia, que incluso llegaron a hacer pensar algunos a la posibilidad de un cisma. Por otra parte, el Vaticano tiene otra teoría, insiste en que el Papa Francisco nunca cambió de opinión, que su opinión sobre el celibato sacerdotal en el sentido estricto de la doctrina nunca cambió y no iba a cambiar, que el Papa estaba totalmente de acuerdo con el celibato sacerdotal y no iba a permitir aperturas ni siquiera en contextos tan, digamos, específicos como la realidad de la Amazonia con esos territorios inmensos. Lo que el Papa propone es que los obispos, pide a los obispos de todo el mundo y sobre todo a los obispos de América Latina que sean mucho más generosos y que envíen a sus sacerdotes a la Amazonia. Cuando dice que hay muchos sacerdotes latinoamericanos que van para Estados Unidos o para Europa y que en lugar de hacer eso, que vayan para la Amazonia. Y obviamente también pide un mayor rol de los laicos. Reconoce que las mujeres tienen un papel fundamental en la Amazonia, pero no quiere clericalizar instituyendo lo de la diaconisa femenina, digamos, y tampoco quiere dar ministerios porque sería una forma más de clericalización, lo que llama la clericalización. Así que, por una parte, seguramente las aguas se calmarán un poco en lo que se refiere a esta polémica tan fuerte entre conservadores y reformistas, pero seguramente habrá
cierta decepción por parte de los grupos más abiertos, más progresistas, y por parte también de los obispos latinoamericanos que votaron, te repito, más de los 2/3 votaron a favor de estas aperturas. Estamos hablando de 128 votos a favor y 41 en contra en ese momento. Entonces seguramente podrá haber cierta decepción. El debate ha ido tan lejos y las presiones sobre el Papa Francisco han sido tan evidentes también con esta publicación del libro del cardenal Sará y del Papa Emérito Benedicto XVI, que luego de alguna manera dijo que no había sido coautor, que el que pagó un precio fuerte fue el secretario particular del Papa Benedicto, el Monseñor Georg Ensweng, que también fungía como el jefe del protocolo de la Casa Pontificia del Papa Francisco, y ha sido prácticamente alejado desde hace semanas. No se le ve al lado del Papa Francisco, y las interpretaciones son que de alguna manera el Monseñor Ensweng presionó o instrumentalizó al Papa Benedicto XVI para que aportara su punto de vista muy firme sobre el celibato sacerdotal, casi en contraposición con la amenaza, digamos así, de que el Papa Francisco hiciera unas aperturas en esta exhortación postsinodal que ha sido presentada hoy. Así que creo que va a ser un tema que va a quedar sobre la mesa. Lo que han dicho aquí en el Vaticano los que no quieren admitir que el Papa ha cerrado la cuestión sobre la ordenación de hombres casados y las diaconisas mujeres, es que las propuestas del sínodo quedan sobre la mesa y que de alguna manera el sínodo es un proceso y que van a poder seguir siendo estudiadas, leídas y a lo mejor aplicadas de alguna manera por los diferentes episcopados locales. Valentina, de momento, confusión. Sí, Valentina, de momento podríamos decir entonces que gana el ala conservadora de la Iglesia, se impone, porque evita que Francisco se pronuncie. Esa es la interpretación que creo que va a ser la más, acreditada, aunque el Vaticano insiste en decir que el Papa nunca había cambiado de idea sobre el celibato sacerdotal y que por lo tanto su decisión no es el fruto de presiones. Este documento él lo escribió el 27 de diciembre, lo firmó el 2 de febrero, que no ha tenido ninguna modificación después de la salida de ese libro, como diciendo el Papa siempre ha dicho que el celibato sacerdotal es un don y no iba a modificar o no iba a poder poner en peligro, digamos así, lo que es el celibato sacerdotal. Esa es la versión del Vaticano. Seguramente la impresión que se tiene en este momento de que el grupo conservador pues se ha salido con la suya y de alguna manera ha podido presionar al Papa Francisco para que no tuviera una actitud extremadamente prudente, que ha sido hasta ni siquiera nombrar estos temas, estos puntos en su documento final, lo cual es bastante llamativo después de todo un programa de 2 años de sínodo, de camino, de debates, etcétera, con una enorme participación por parte de las iglesias latinoamericanas. Bien, Valentina, pues qué tema, sin duda hoy se esperaban otros anuncios de lo que finalmente ocurrió. Agradezco mucho el reporte, te saludo. Igualmente, hasta luego. Buenos días. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. ¿Cuánta grilla en la iglesia, no? ¡Qué barbaridad!